Gracias. Una vez más es una bendición y es un privilegio estar en este lugar. Es una oportunidad, es una puerta abierta que toca hacia el cielo. Y pues bueno, ya me dio la pauta Osvaldo para que el pueblo sea sacudido, ¿verdad? Sea removido, conmocionado. Y efectivamente esa voz me agrada, ¿verdad? Creemos que Dios tiene cosas buenas, Dios tiene cosas grandes, Dios tiene cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para nosotros que le amamos, ¿verdad? Cosas que ojo humano no ha podido ver y que tú y yo vamos a poder ver en el reino. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, oído humano no ha podido oír, más que se oyen en el Espíritu, se oyen en tu interior, iglesia. Son las cosas que Dios ha preparado, cosas que no han subido en corazón de hombre, cosas que no han logrado ser experimentadas todavía, porque Dios nos puede sorprender, amén. Dios nos va a sorprender. Dios tiene cosas nuevas dentro de su reino, en su palabra, que Dios va a empezar a hacer a través de nosotros. Y el mensaje que el Señor puso en mi corazón en esta mañana es un mensaje muy especial, porque yo me acuerdo que recibí la invitación la semana pasada de Osvaldo en mi teléfono, una mañana de domingo, creo me desperté una mañana de lunes, no recuerdo muy bien, o de sábado, y en esa misma madrugada, sin ver el teléfono, yo todavía no había visto el teléfono acerca de la invitación que Osvaldo me había puesto. En esa madrugada previamente el Señor me puso el pasaje para poder compartir en esta mañana. Y yo creo que Dios es un Dios que sabe las cosas aún antes de que nosotros se las pidamos, aún antes de que nosotros estemos ya en la línea. El Señor ya nos dio un camino, ya nos trazó el destino profético, el destino que Dios quiere para ti y para mí, amén. Así que esta palabra es más que confirmada para cada uno de nosotros. Yo estoy 100% seguro y yo sé que Dios va a hablar a tu corazón y a tu vida, amén. Yo quiero compartirte el potencial que Dios puso en la iglesia para desplegarse en tiempos difíciles. El potencial que Dios puso en ti y en mí, mi hermano, en la iglesia para desplegarse en tiempos difíciles. Yo quiero decirte algo, mi amado. A Dios no lo han rebasado las circunstancias que estamos viviendo, ¿sí? La iglesia no se ha cerrado, está más abierta que nunca. Está expuesta ante miles y miles de internautas el día de hoy. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cosa que no había podido ser posible hasta antes de esta contingencia. Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un as bajo la manga. Dios tiene un potencial que ha puesto en la iglesia para desplegarse en tiempos difíciles como esto. Y yo estoy seguro, mi amado, que Dios te va a sorprender. Dios nos va a impactar y Dios va a hacer cosas tremendas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado. Amén. Yo quiero que leamos juntos, por favor, primera a los Corintios, ahí en tu Biblia, primera a los Corintios. Esta carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, una iglesia que él ha estado fundando y visitando un par de ocasiones en una ciudad muy especial y muy particular como lo era Corinto. Corinto era una ciudad polifacética, era una ciudad que no tenía una cultura establecida por sí misma, sino que era un centro, una ciudad en donde confluían muchas culturas, muchos tipos de gente, en muchas circunstancias. Había gente de todo tipo, había soldados romanos retirados, había judíos, había gente de otras naciones, de otros países, de otros continentes en ese entonces. Era un cóctel de tantas cosas, pero había sobre todo una gran concentración de pecado. Y yo me ponía a pensar que Corinto se parece mucho a nuestro San Luis Potosí y a muchas de las ciudades de nuestra república y del mundo, en donde son ciudades en donde hay tanto pecado y donde hay tanta diversidad y tanta variedad de cosas que tú y yo pudiéramos pensar, híjole, ahora sí con esta situación difícil, ¿qué vamos a hacer?
Con esta situación, con esta pandemia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para seguir el ministerio? Mi amado, no te agobies y no te preocupes. Dios tiene una manera y Dios está preparando algo en ti y en mí, en tu interior, para que estalle en el tiempo que Dios ponga, para que tú te des cuenta de lo que tienes adentro. Amén. Y hoy en la mañana, ahorita que escuchaba yo la alabanza, cada una de las alabanzas me confirmaba el propósito que Dios tiene para esta palabra. Jesucristo basta, en donde la parte en donde mi hermanita estaba ministrando acerca de Dios te llamó, Dios te acepta así como tú eres, así como tú estás. Dios te recibe, Dios te ama. No te sientas menos, no sientas que porque ahora no puedes ministrar o porque ahora no tienes oportunidad de hacer el ministerio eres menos. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Y canciones antes el Señor está confirmando. Primera a los Corintios capítulo 1 verso 1 al 9. Acompáñenme con su vista, por favor. Así dice su palabra. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el apóstol: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por ustedes, por la gracia de Dios, que les fue dada, iglesia, en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas, escucha en tus oídos y en tu interior, en tu corazón, fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado, y más que confirmado y reconfirmado en vosotros, en ustedes, de tal manera que nada les falta, iglesia, nada les falta en ningún don, ¿verdad? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también les confirmará y les seguirá confirmando estos tiempos y los tiempos que viniesen, hasta el fin de todas las cosas, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y esta parte me encanta, mis hermanos. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Yo quiero decirte algo bien importante. Yo quiero decirte la primera cosa. Está en el verso número 2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y el verso 9, dirige tu vista hacia allá. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Mi hermano, quiero que en tu corazón escribas y establezcas esto. Es bien importante. Número 1, Dios te ha llamado, iglesia. No eres cualquier persona que no tiene destino y que no tiene una herencia profética. Dios te ha llamado a que tú cumplas el propósito que Él tiene para ti. No es cualquier propósito. La iglesia no es un centro de entretenimiento en donde matas el tiempo, ¿verdad? Y para que no tengas malos pensamientos, pues sintonizas Manantial Abierto a ver qué de bueno hay, a ver en qué me entretengo, ¿verdad? A ver qué de bueno aprendo el día de hoy. No es algo así. Hay un destino profético que Dios escribió para ti. Hay un propósito, hay un llamamiento, hay una medida que tú vas a llenar conforme caminas cada día de tu vida, y se encuentra en el diseño perfecto que Dios creó para ti, iglesia. Seas apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, seas lo que seas que Dios te haya llamado al ministerio, seas lo que seas, el ministerio que tú tengas, el don que tú tengas, el llamamiento, el ministerio, Dios te llamó a servirle a Él. Amén. Dios te ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, quien está puesto como nuestro Señor. El llamamiento al ministerio es la condición del hombre en la que la gracia divina de Dios le ha conferido y le ha encomendado un propósito. Escucha,
le ha dado dones, le ha dado ministerios. Tienes ministerio, mi amado. No nada más el pastor tiene el ministerio. Tú y yo tenemos un ministerio y te lo compruebo. La Biblia dice que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Ya tienes un ministerio. Aparte te ha dado, no sé, a lo mejor el ministerio de maestro, el ministerio de alabanza, el ministerio de ujieres, el ministerio de servidores, no sé, el ministerio de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor, de maestro. Yo no sé qué ministerio te ha dado Dios, pero tienes la gracia de Dios, está sobre ti. Hay algo que ocurrió en los cielos y que se desató cuando Cristo murió en esa cruz en tu beneficio, en beneficio de la iglesia, y eso se llama gracia. Y la gracia de Dios te ha habilitado, te ha conferido, te ha activado el llamamiento, los dones, el ministerio, el destino profético de Dios para tu vida. Amén. Te ha dado una identidad templada por la unción del Espíritu Santo. Cuando llegas a Cristo, el Espíritu Santo te muda en otro hombre, te muda en otra mujer, te cambia radicalmente. Amén. No eres el mismo que eras antes de Cristo, no eres el mismo. Dios te ha dado un privilegio, mi amado. Dios te ha dado una identidad templada por la unción del Espíritu Santo, la unción que está sobre ti, que cayó sobre ti cuando recibiste a Cristo, cuando estás bajo el sometimiento de un ministerio, de una iglesia. Dios ha bendecido y ha puesto unción sobre ti, una identidad espiritual, sobrenatural en tu vida. Amén. Y sabes una cosa, a veces vivimos como si eso no fuera real. A veces vivimos tan convencionalmente igual que los demás, que parece que ser cristiano me da pena o me da vergüenza. Ahí en mi trabajo, ahí en el exterior, ahí en medio de todos. Y vivimos en un perfil mucho más bajo y desestimado de lo que Dios planeó para nosotros como su iglesia. Y máxime en estos tiempos de crisis y de cambios tan radicales en nuestra nación, en nuestro mundo, en nuestra vida. Mi hermano, la gracia de Dios está sobre ti y te ha llamado. Mire, tenemos la identidad templada por la unción del Espíritu Santo para hacer proezas en su nombre, para hacer cosas que el hombre natural nunca haría con sus propias fuerzas o potencialidades. El hombre natural, por más que sea sabio, Corinto era una ciudad en donde había mucha filosofía, en donde había mucho conocimiento. Corinto era como el Distrito Federal, ¿no? Corinto era como la ciudad de Nueva York. Corinto era una ciudad polifacética, una ciudad cosmopolita, en donde te encontrabas de todo, desde cualquier filosofía extraña oriental hasta el mismo Señor Jesucristo. Podías encontrar de todo tipo de pecados, lamentablemente, todo tipo de maldad, todo tipo de situaciones. Y ahí Dios llamó a Pablo, y ahí Dios levantó una iglesia que tenía una herencia supernatural, una iglesia poderosa. Y es el mismo ámbito y el mismo ambiente en donde tú y yo, iglesia, estamos en nuestro mundo. Y Dios va a hacer cosas grandes a través de ti. No importa sea la pandemia, no importa esté el índice de delincuencia más alto, no importa la crisis esté difícil, no importan las decisiones políticas. Es el ambiente idóneo, iglesia, en donde tú tienes que brillar. Amén. Date cuenta, abre tus ojos de lo que Dios ha puesto en ti y lo que puedes hacer. Lo que puedes hacer. El estar recluidos en nuestra casa no es una limitación. Tienes la oración. La oración recorre toda la tierra, todo el universo. Tú puedes orar por cualquier persona en todo el mundo en este momento. No importa, te separen miles de kilómetros de distancia, cientos de kilómetros. Tienes el ayuno, tienes la palabra, tienes el declarar la palabra, tienes tu fe, tienes tu ministerio, tu crecimiento espiritual. Tienes la herramienta, las herramientas del internet para poder extender el evangelio. Estamos en ventaja, ¿sí? Satanás ha querido destruir la iglesia y ha querido destruir el propósito de Dios, pero le ha salido al revés, porque al contrario se nos han abierto puertas más grandes. Amén. Y esto apenas empieza, mi hermano. Esto no es que ya todo declinó, que ya todo se acabó. Esto apenas empieza, lo que Dios está haciendo a través de su iglesia. Mire, cuando yo estaba orando, yo estaba repasando el mensaje, y Dios me dijo: este es un mensaje profético a la iglesia, porque es el comienzo, aunque no sea lo que tú vas a predicar en este momento, pero llegará a ser, porque Dios es un Dios de un pensamiento profético. Dios es un Dios con una visión hacia el futuro. Amén.
Y lo que yo estoy oyendo en esta mañana es que tenemos que sembrar esa semilla en nuestro corazón. Tenemos que tener la palabra como una semilla bien sembrada en nuestro corazón, porque el largo camino te resta, porque estamos en el comienzo, porque no va a ser con tus fuerzas. No te aflijas, no te agobies, no te voy a poner a hacer grandes cosas. El Señor se va a glorificar, no es con fuerza ni poder, decía el profeta, mas con su Santo Espíritu. Amén. El Espíritu de Dios se va a mover y va a hacer grandes cosas. Mi amado, la unción del Espíritu Santo, el llamamiento, gracias al llamamiento el Señor nos ha ungido para hacer proezas en su nombre, cosas que el hombre nunca haría en sus propias fuerzas, en sus propias potencialidades. Y déjame hablarte del llamamiento que Dios ha hecho sobre tu vida. Por favor, vea Romanos capítulo 11, versículo 29. Mi amado, Dios te ha llamado. No te sientas menos y no te sientas limitado, no te sientas deprimido por la pandemia, no te sientas limitado o recortado porque no puedes venir a congregarte a la iglesia. Tú tienes las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Puedes hacer mucho desde tu casa, puedes hacer mucho desde tu trinchera, puedes orar, puedes ayunar, puedes declarar la palabra, puedes establecer el reino, para que cuando estas circunstancias más o menos se acomoden, mi hermano, regreses con todo el poder del Espíritu Santo en tu vida. Amén. No declines, iglesia, no desistas, no te desconectes de Dios. No se ha cerrado la iglesia, no te desanimes, no se ha cerrado la iglesia. Ha habido testimonios de gente que dice: pastor, ¿cuándo se va a abrir la iglesia? Y hay que responderles: mi amado, la iglesia nunca se ha cerrado. No actúes, no tengas una mentalidad como si se hubiera fracasado la iglesia. Mi hermano, la iglesia está siendo proyectada hacia nuevos moveres de Dios, hacia nuevas cosas que Dios, solamente tienes que tener tu oído y tu corazón abierto a lo que Dios está haciendo, mi amado, porque Dios nos está multiplicando. Amén. Romanos capítulo 10, les dije, capítulo 11, versículo 29, ahí en la Biblia. Dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Está hablando del pueblo de Israel el contexto. El pueblo de Israel, Dios lo llamó a él, su pueblo escogido, su pueblo amado, sus hijos entrañables, su amado pueblo. Pero el pueblo de Israel se alejó de Dios, cuando a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, lo desconocieron, ¿verdad? El pueblo de Israel, hubo etapas en las cuales tuvo perversidad en su culto, en su adoración a Dios, idolatría, perversidad, pecado. Se alejaron terminantemente de Dios. Pero Dios declara algo, iglesia, y yo quiero que tú lo metas en tu corazón y que lo establezcas firme en tu vida. Irrevocables, porque irrevocables son los dones que Dios te ha dado, iglesia, y el llamamiento de Dios. Dios te ha llamado, no te tienes por qué hacer a un lado, no tienes por qué deprimirte, no tienes por qué menguar tu asistencia, no tienes por qué menguar tu ministerio a la iglesia, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué significa? Que tú eres pastor o apóstol o evangelista o maestro, pase lo que pase, Dios te dio una identidad, ¿verdad? Y si tú y yo estamos con el Señor y seguimos obedeciéndole a Dios, gloria a Dios, Él nos va a dar una corona, ¿verdad? Gente que se ha apartado de su ministerio siempre fue lo que Dios le llamó, aunque se apartó. O sea, es irrevocable. O sea, los dones y el llamamiento de Dios, la gracia espiritual. Mi hermano, en la iglesia de Corinto había muchos dones. Ellos eran pródigos en dones. Ellos habían abierto su corazón, eran sensibles al mover del Espíritu Santo, y había muchos dones, pero ellos se descontrolaron, llegando a pensar que la sobrenaturalidad de los dones y lo espectacular de los dones suplía el que ellos tuvieran o el que ellos necesitaran la gracia del amor de Dios o la gracia de Dios para impulsar o para respaldar esos dones, de tal manera que nada más vivían en el don y no vivían en la gracia que impulsaba ese don. O sea, su espíritu estaba capacitado para operar en un don, pero no tenían la gracia, no estaban conscientes el por qué, no tenían el fundamento.
¿verdad? Y Dios ha puesto el fundamento en ti. Muchas veces nos pasa lo mismo. El mundo nos descontrola, las circunstancias nos deprimen y estamos tratando de vivir a secas con Dios. Estamos tratando de vivir moviendo el motor artificialmente. Estamos tratando de caminar en la vida cristiana o de hacer nuestro ministerio mecánicamente, ministrando el don solamente, sin vivir dentro de la gracia. Y Dios no te ha retirado la gracia. Si tú has pecado y vienes delante de Dios y te arrepientes y te limpias con su sangre, Dios restablece la gracia, el llamamiento, gloria a Dios. Él nunca te va a dejar de llamar. Él nunca va a cancelar tu llamamiento. Nunca va a dejar de respaldar la buena obra que Él comenzó en ti. La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ni la pandemia, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Yo no sé por qué los pastores nos esforzamos tanto en que el servicio salga bonito y se usa la tecnología y se proyecta y se transmite en vivo, pero yo no sé por qué la gente se desanima tanto y ya ni siquiera se quiere conectar, ¿verdad? No valora la gente lo que se está haciendo, el esfuerzo que se está haciendo, el cambio de logística que representa todo este relajo que estamos viviendo, mi hermano. No se valora porque se ha llegado a pensar que si no voy al templo, no voy a la iglesia, entonces no tiene caso. Entonces, o se han llegado a alejar porque les afectó la pandemia, les afectó el aislamiento, les afectó la cuarentena, se desconectaron. Y no te debes de desconectar, mi hermano. Es cuando más tenemos que estar conectados. Es cuando más tenemos que estar al pie del cañón. Es cuando más tenemos que estar conscientes que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aunque el pueblo de Israel desconoció el llamamiento, el pueblo de Israel se desanimó, el pueblo de Israel se apartó, pecó, Dios todavía le dice: irrevocables son los dones que yo te di y el llamamiento que yo te di. Y todavía, ¿y sabe qué? Y va a recibir al pueblo de Israel. Estamos injertados en el olivo. Y cuando Dios restaure todas las cosas, va a restaurar al pueblo de Israel y nos va a restaurar a nosotros, porque somos un solo pueblo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Vean Filipenses capítulo 1. Filipenses. Es que como que la gente se desanimó, como que la gente menguó, como que la gente dijo: ay, pandemia, bueno, pues ya se acabó la iglesia, ya ni modo, voy a regresarme a donde estaba, o voy a dejar de esforzarme, voy a dejar de diezmar, voy a dejar de ofrendar porque ya no lo van a necesitar. ¿Cómo que no lo vamos a necesitar? Mi hermano, necesitamos mover el motor con el cual trabaja la iglesia, con el cual trabaja la manutención del local, con el cual trabaja la tecnología, con el cual trabaja el honorario, las necesidades del personal, de los pastores que están al frente, que estamos al frente, mi amado. Yo creo que necesitamos concientizar, ¿verdad? Y necesitamos no desanimarnos y entender que Dios sigue ahí, Dios sigue esperando. Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice así: estando persuadido, dice Pablo, estando persuadido, estoy bien seguro, iglesia, de esto, porque Dios me lo reveló, dice Pablo, Dios me lo confirmó, que el que comenzó en ustedes la buena obra, cuando no había crisis, cuando no había pandemia, la va a perfeccionar, no importa lo que se le atraviese en medio, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué bajas la guardia? ¿Por qué desestimas tu llamamiento? ¿Por qué rebajas tu posición en Cristo? ¿Por qué te haces menos en Cristo si sigues siendo más que vencedor? Amén. Gloria a Dios. O sea, Dios, la buena obra que Él comenzó en ustedes, Dios no es un Dios mal hecho, Dios no es un Dios que deja el trabajo botado, Dios no es un Dios que se olvida de lo que hizo. Si los padres, la madre no se olvida, no abandona el fruto de su vientre, dice el profeta, abandonar a sus hijos. Amén. Pero a veces nosotros somos los que nos hacemos para atrás, los que nos apartamos, ¿verdad? Los que nos desanimamos y menguamos, nuestra vida espiritual mengua, dejamos de orar, dejamos de ofrendar, dejamos de diezmar, dejamos de orar, dejamos de estudiar la Biblia, dejamos de asistir, dejamos de velar. Cuando la palabra nos dice velad y orad,
para que no entréis en tentación, velad. Si tú y yo supiéramos a qué hora el ladrón había de venir, velaríamos y no dejaríamos minar la casa. Pero a veces dejamos que hasta el diablo entre, ¿verdad? A veces dejamos que cuántos hogares se han destruido por culpa de la pandemia, porque se dieron cuenta que no se podían soportar ellos mismos dentro de una casa tantos años, tantos días, tanto tiempo. Cuántas ministerios, cuánto de lo que Dios había hecho se destruyó por causa de que no supimos cómo manejar. ¿Sabe por qué no supimos cómo manejar? Porque no estábamos conscientes de lo que éramos realmente en Cristo, en Dios. Y mi hermano, a veces Dios permite el sacudimiento. El Señor Jesucristo va con sus discípulos y les dice: Satanás me ha pedido a ustedes para zarandearlos como al trigo, pero ¿saben qué? Yo he orado por ustedes que tu fe no falte, porque podemos ser zarandeados. Y mire, el zarandeado es algo bueno, porque el trigo lo cosechan, lo cortan, lo ponen en la criba, en ese como malla, como la que tienen los albañiles para colar la arena, ¿verdad? Y empiezan a mover el trigo, y ellos se ponen cuando hace viento, donde hay viento, para que el viento empiece a soplar la cascarilla del trigo, y la cascarilla se vaya, y solamente quede el grano de trigo puro, limpio, en la criba. Y el Señor Jesucristo usa esa misma ilustración para referirse a nosotros. Satanás nos ha pedido para zarandearnos como al trigo, porque Satanás quisiera destruirte, quisiera remolerte y acabarte, pero lo que no sabe es que el viento de Dios va a ir soplando, va a ir quitando todas esas impurezas, y lo único que va a quedar, si tú resistes, iglesia, es el grano entero, es el grano de trigo, lo que verdaderamente importa, el grano precioso de trigo que se usa para la alimentación. Amén. Así que muchas veces somos cribados, somos sacudidos, pero Dios tiene un propósito. Primera Tesalonicenses, vean capítulo 5. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Dios nos está hablando que Él es fiel para hacer todo lo que Él ha prometido. El Señor es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, el poder de Dios que actúa en nosotros. Primera Tesalonicenses 5, 24 dice: fiel es el que los llama. Fiel es el que los ha llamado, no es infiel. Él es fiel. La misma mano que te llamó es la misma mano que te sostendrá, y es la misma mano que te dirá hacia dónde. Es la misma mano fiel del Señor, y a veces nos cuesta trabajo entenderlo porque estamos en un proceso. A mí me cuesta trabajo, mis hermanos, en las circunstancias en las que estamos, que solamente estamos creyéndole a Dios por fe, por un ministerio. Gracias a Dios tenemos un par de familias, pero igual no podemos visitarles tanto porque les amamos, les respetamos y nos cuidamos mutuamente, ¿verdad? Por causa de lo que está ocurriendo. Pero el hecho de caminar por fe y el hecho de la criba que el Señor, por la cual el Señor está permitiendo que hemos pasado, tiene el propósito de estarnos afirmando, aunque no vea con mis ojos, que Dios es fiel conmigo. Amén. Que Dios me llamó al ministerio, y que las crisis que estamos pasando no son determinantes para que el Señor me abandone o me deje o se disuelva lo que Él llamó en mí, sino que yo estoy consciente y creo que Él me está fortaleciendo, me está equipando, me está llamando, me está fortificando para el tiempo bueno que viene a la postre. Amén. Y yo creo que es lo que Dios quiere hacer contigo, iglesia. Yo creo que es lo que Dios quiere hacer contigo. Yo creo que es lo mismito, y Dios me lo ha confirmado, que está haciendo contigo y conmigo, iglesia. Somos sus hijos. Delante de Él estamos todos, y Él quiere lo mejor para nosotros. Él es fiel. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Mi hermano, Dios lo hará otra vez. Hay una canción hermosa, ¿verdad? Él lo hará. Él otra vez lo hará. Él no se ha olvidado de su pacto. Él no se ha olvidado de su promesa. Él lo hará. Él nos sostendrá. Aunque estemos pasando en valle de sombra de muerte, iglesia, aunque te sientas menos, aunque sientas que ya te quitaron, que te cortaron las alas como congregación, aunque sientas que no puedes, que ya qué vas a hacer, no puedes hacer nada más que sentarte a ver la tele, ¿verdad? Más que sentarte a ver el programa del domingo.
¿verdad? Yo creo que estamos más allá de eso. Yo creo que Dios va a hacer cosas grandes. Yo creo que hay una identidad y un carácter, un temperamento templado por la unción del Espíritu Santo que Dios puede usar en muchas maneras. Mi hermano, si tú y yo descubriésemos el potencial de la oración, si tú y yo nos diésemos cuenta el arma tan poderosa, el arma tan grande, el arma tan influyente, tan impactante que es la oración, estaríamos orando todo el tiempo. Los grandes avivadores del pasado, mis hermanos, eran hombres de oración. Cuán gran avivamiento y cuán gran impacto en las naciones enteras produjeron hombres orando apasionadamente, enardecidamente, incesablemente, fogosamente, incansablemente. Yo creo que Dios nos quiere hacer que redescubramos la oración, ¿sí? Porque vivimos en un mundo tan agitado y vivimos en un mundo tan estresante, tan demandante, que las actividades cotidianas llenan nuestra agenda y no damos tiempo y no hacemos espacio para orar. Si tú y yo verdaderamente empezáramos a degustar, a disfrutar, a saborear un poco de la oración, del poder que tiene, de la trascendencia, del impacto espiritual que rompe barreras que tiene la oración en tiempo y en espacio. La oración trasciende el tiempo, trasciende el espacio. Antes de que tú ores, Dios ya conoce la palabra que está en tu boca. Cuando tú oras, tú estás estableciendo el reino de Dios, tú estás declarando el reino de Dios en tu vida, en tu familia, en la iglesia. Pero nuestra fe está un poco débil. Vivimos en la debilidad, vivimos en un perfil más bajo de las bendiciones maravillosas, de la herencia espiritual que Dios tiene para nosotros. Al principio se leía el pasaje, bendito el Señor que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿verdad? Y eso es verdad, hoy por hoy es verdad, pero a veces vivimos a un bajo perfil, no considerando eso, no vivimos a esa altura. No vivimos a esa altura y por eso padecemos de baja autoestima en la iglesia, porque baja autoestima espiritual o ministerial, porque decimos, no, pues ya, entonces ya no sé ni qué hacer. Ya se cerró la iglesia, pues ya no sé, ahora no sé qué voy a hacer, ahora no sé a dónde voy a ir, ahora no sé si, no sé para cuándo tiene esto, ¿verdad? Y no te das cuenta que Dios continúa. Dios nos ha llamado, mis hermanos. Por causa del llamamiento somos especiales y tenemos un propósito que cumplir en la tierra como iglesia en estos tiempos de crisis. El llamamiento enfatiza nuestra comunión con Cristo, lo que nos lleva a la responsabilidad de mostrar a Cristo, su reino, al mundo y reconciliar al mundo con Dios. Hay formas, pídele a Dios que te revele la manera, pídele a Dios que te revele la forma de cómo le vas a hacer para que tu testimonio sea patente a los demás y los demás puedan encontrar a Cristo a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de lo que estamos pasando. Pídele al Señor, no sé, tal vez escribas mensajes en el Facebook, tal vez hagas videos cortos, tal vez mandes cartas, mandes mensajes, hagas un mensaje diario y lo compartas por WhatsApp, no lo sé, pero tú tienes que buscar la forma de cómo hacer efectivo el cumplimiento de tu llamamiento en Cristo Jesús de alguna o de otra manera y estar orando por lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Amén. Porque gran parte de la iglesia parece que le dijeron tenemos vacaciones, ¿verdad? Y parece que salieron corriendo de la iglesia. ¡Ah, qué bueno! Como los niños de la primaria, ¿verdad? Suena el timbre y vámonos, ¿verdad? Ya me libero de la oración, me libero del pastor, me libero del diezmo, me libero de la ofrenda, me libero ya. Gracias, Señor, por esta cuarentena. Pero mi amado, estás estancándote en tu vida espiritual. Estás poniendo un freno a tu vida espiritual. Estás truncando tu crecimiento espiritual, el progreso de tu vida espiritual. Amén. Tenemos que seguir en el mismo tenor, mis amados. Vean otra vez, primera a los Corintios 1, verso 18, primera a los Corintios capítulo 1, versículo 18. Gloria a Dios. Primera a los Corintios 1, 18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿es qué? Poder de Dios. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde
está el sabio? ¿Dónde quedó el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante esa sabiduría mundanal, entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y escucha, mas para los llamados, así judíos como griegos, que dice en tu Biblia, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y aquí va, iglesia, y agárrate bien, porque yo sé que muchas veces nos sentimos menos y muchas veces decimos, bueno, pues ¿qué puedo hacer? Ya no soy nada, no me pueden escuchar, no puedo ministrar, no puedo ir a la iglesia, no puedo ir al hospital, no puedo ir a hacer el ministerio. Escucha, iglesia, escucha. Dice así, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Bueno, desde el versículo 25. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, a ustedes les hablo, vuestra vocación. Tal vez no son muchos sabios según la carne. Tal vez no eres un gran estratega, un gran personaje, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Le digo, Señor, a veces soy muy necio, ¿verdad? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, Señor, a veces soy muy débil. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, Señor, perdóname por mis pecados porque soy vil. Y lo menospreciado, perdóname porque soy menospreciable, soy despreciable delante de ti por causa de mi pecado, Señor. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, amados. Amén. En este tiempo, hoy más que nunca, que el mundo nos ha relegado, que el mundo ha etiquetado a la iglesia o a los cristianos como fanáticos, como gente que no tenemos mucho valor para aportar en el mundo, en estas situaciones tan difíciles. Sorpréndete, porque Dios te quiere usar haciendo grandes cosas para Él. Amén. Si tú te sientes, si tú te identificas en ocasiones, dice, si lo necio del mundo escogió Dios, lo débil del mundo escogió Dios, lo vil del mundo escogió Dios, lo que no es te identifica, lo que no es, Dios va a usar tu vida. Dios te dio el llamamiento y Dios te dio el poder de Dios para salvación a través de Cristo, y Dios te dio la gracia para que tú puedas ejercer tus dones, para que tú puedas ejercer tu ministerio. Amén. No importa dónde estés. Pablo, el apóstol, estaba encarcelado, mi hermano. Y desde la cárcel escribió sus cartas, sus epístolas. Y mis amados, tenemos el mayor porcentaje del Nuevo Testamento ocupado por las cartas del apóstol Pablo. ¿Sí? Imagínate tú y yo, Pablo estando recluido en la cárcel, en el cepo de más abajo, ahí acompañado de la humedad, de un silencio sepulcral, de las goteras de la humedad que caían de la gruta de la cueva. Tal vez había ratas ahí, había roedores, pero tenía una poca vela, ¿verdad? Una poca velita, tal vez consumiéndose hasta el final, y sus pergaminos, escribiendo, recibiendo la revelación de Dios. Él pensaba que solamente la carta iba a ser leída por los corintios o por los de Gálatas, por los de Éfeso, pero no sabía, o creo que sí sabía, el propósito que Dios tenía a través de su ministerio, mi amado. Y él no menguó por causa de estar en la cárcel. ¿Por qué tenemos que menguar nosotros por causa de estar en la casa? ¿Verdad? Gracias a Dios el día de hoy tenemos tantos medios de los cuales podemos echar mano. Tenemos tantas maneras. Tenemos la revolución tecnológica es inconcebible. Cada día salen cosas nuevas, cada día nos sorprende la tecnología. Lo que sale, lo que se fabrica, y podemos echar mano de todo ello. Activa tu fe, activa tu ministerio, refresca tu llamamiento, échale ganas, regresa con el Señor, vuélvete al Señor Todopoderoso, que Él te va a usar. Él te ha llamado, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, mi hermano. La buena obra que Él comenzó en ti la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Quiero que veas Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo
1, verso 16. Dice que el mundo, dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que el mundo. La gente tiene por insensata la religión, ¿no es así? Nos tiene, ay, pobrecitos aleluyas. Bueno, que sigan en su fanatismo, ¿verdad? La gente ni por acá se le pasa que Cristo es la solución, ¿verdad? Ellos están confiados en su propia sabiduría. Están confiados en las mejores farmacéuticas del mundo para elaborar la vacuna del coronavirus. Están confiados en sus grandes dotes de política y de administración internacional para dirigir a las naciones hacia una prosperidad y hacia un desarrollo político de la nación. Y la iglesia y Cristo y los cristianos, no, pues ahí están. Si se pueden reunir bien, si no, pues también, mi hermano, sorprende al mundo. Tienes que sorprender al mundo, tienes que brillar. No te apagues, iglesia, no te escondas en la cueva como Gedeón se estaba escondiendo. Tú tienes un llamamiento y tienes el poder del Espíritu Santo y tienes la unción del Espíritu Santo. Puedes orar. Jesucristo oraba y grandes cosas ocurrían. Jesucristo oraba, y creo que ya lo repito siempre, me gusta repetirlo. Jesucristo oraba 8 o 9 horas nocturnas en la noche y hacía un milagro en 10 segundos. Pero fíjate que antecede una gran vida de oración. Y nosotros estamos al revés, ¿verdad? Estamos reprendiendo al demonio 10, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, y el demonio ya sale porque el nombre de Cristo es poderoso, ¿verdad? Pero ¿cuánto hemos orado? 20 minutos, 40 minutos, ¿verdad? Estamos al revés. Si volteáramos las cosas, o si estuviésemos conscientes de los grandes beneficios que Dios ya puso en tu corazón, las grandes cosas que Dios ya estableció en tu vida, el llamamiento, de qué calidad es tu llamamiento. Es un llamamiento supremo. Mi hermano, no solamente tienes la membresía de una congregación. Eso sí es bueno, llevar un orden, pero no solamente te circunscribes a una membresía. Tienes un llamamiento divino. Tienes el temple de la unción del Espíritu Santo en tu carácter, en tu vida, que te ha modificado, te ha mudado en otro hombre, en otra mujer, para que cumplas tu ministerio, para que intercedas por la iglesia, para que levantes a la iglesia en oración, para que estés firme y crezca la iglesia. Yo espero, es mi esperanza, después de todo este relajo y toda esta situación, a ver si de veras todos los que veían el programa, ¿verdad? A ver si de veras todos los miles que se conectaban, a ver si de veras vienen a la iglesia, ¿verdad? Qué bueno sería eso, ¿no? No, hombre, este local queda chico. Tendríamos que irnos allá a los terrenos de por allá, de por la feria, ¿verdad? Y ir comprando hectáreas para construir grandes auditorios, 5,000, 6,000 gentes. Y eso es temporal, porque si Dios empieza a mover las cosas, se va a necesitar más espacio. Si ya en algunas ciudades hay grandes auditorios, mi hermano, rompe tu mentalidad de la suficiencia en tus propias fuerzas y empieza a creerle a Dios. Yo estoy loco, mi hermano, yo estoy loco porque me van a decir, bueno, ¿tú qué tienes? No tengo mi propia familia y tengo otra familia, y por ahí otras 2 que les estamos hablando de Cristo. Ese es mi ministerio. Amén. Pero yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios por muchas familias, ¿sí? Yo le creo a Dios. Yo no sé cuándo, pero Dios lo hará. Y a veces le digo, Señor, ¿eres tú o soy yo? Y Dios dice, pues eres tú. Sí, Señor, soy yo. Ayúdame, Señor, a ser perfeccionado en ti. Ayúdame. Está bien, Señor, que me pases por estos desiertos. Porque estaba yo leyendo un libro hermoso, se lo recomiendo, de Dante Gebel, un libro que se llama Las arenas del alma. No sé si ya lo han leído, pero les va a ministrar. La misma arena que tú estás caminando en tu desierto es la arena que te está lijando a ti mismo. Y en esa travesía del desierto, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y en esa misma travesía Dios te está pidiendo que sacrifiques muchas áreas de tu vida y tú no quieres porque son tuyas. Pero al final de cuentas Dios ya tiene la provisión. Y al final de cuentas Dios ya tiene tu diploma, que te graduaste en obediencia, ¿verdad? Y lo mejor de todo, que eres tú el primer eslabón de muchos eslabones en la cadena de la visión a futuro, de la visión profética que Dios tiene para tu ciudad, para tu familia, para tu vida. Si tú y yo somos obedientes, vamos a ser el primer eslabón. Cumple con tu ministerio.
Cumple con tu llamamiento. Cree que de veras Dios te ha llamado. Cree de veras que tu ministerio está vigente. No menguó, no se acabó con la pandemia. ¿Sí? No te deprimas, no te agüites, pues, como se dice popularmente, porque la buena obra que Dios comenzó en ti la va a perfeccionar. Amén. Ya casi al final. Mi hermano, el Señor frustrará la sabiduría, el entendimiento de los muchos sabios. ¿Sabes para qué? El Señor va a echar abajo, va a frustrar, va a avergonzar todo lo que el mundo se jacta de saber, y que ahora hay más tecnología y más cosas. Bueno, sí es buena la tecnología, Dios la usa, es un instrumento de Dios, pero no radica en que la salvación está en lo que el hombre puede hacer. La salvación radica en que todo eso lo ha dado Dios para bendecir nuestras vidas, pero la salvación está en Jesucristo. Amén. El llamamiento está en Jesucristo, la salvación está en Jesucristo. Quiero terminar con estos versículos y quiero que guardes en tu corazón. Dios le dijo al apóstol Pablo, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: ustedes tienen mucha sabiduría, tienen mucha palabra, tienen mucho entendimiento, saben interpretar la Biblia, tienen dones, son talentosos, tienen muchos dones. Estoy maravillado, iglesia de Corinto, son espectaculares, son mis favoritos, ¿no? Pero se han olvidado o han llegado a pensar que esa sabiduría es la que les va a dar a ustedes la salvación. Y se han olvidado que Dios está mirando a lo necio, a lo vil, a lo que no es, para avergonzar a lo que sí es, a lo sabio, ¿verdad? Y si tú te has sentido avergonzado, te has sentido vil, te has sentido pecador, te has sentido inmundo, Satanás te ha golpeado, déjame decirte, mi hermano, que Dios está mirando hacia ti, iglesia. Que Dios está mirando hacia ti. Dios está mirando hacia ti. Amén. Dios está mirando hacia ti. ¿Por qué en esta mañana no cierras tus ojos y abres tu corazón al Señor? Ese corazón que ha estado reprimido, ese corazón que ha estado limitado por las limitaciones las restricciones que nos han puesto las circunstancias. ¿Y por qué no abres tu perspectiva, abres tu abanico? ¿Por qué no abres tu espíritu al Espíritu Santo? Y dile: gracias, Jesús, porque tengo un llamamiento de tu parte, tengo un ministerio de tu parte, Señor, porque irrevocables, jamás nada me lo va a quitar. Nada me va a quitar la identidad que tú ya me diste. Así como si yo tengo un nombre, nada me va a poner otro nombre. ¿Por qué no le das gracias y le dices: gracias, Señor, por mi llamamiento a conocer a Cristo? Gracias por mi llamado a la salvación que tú me hiciste. Gracias por el llamamiento que me diste a formar parte de esta congregación, Señor. Y perdóname porque he desestimado ese llamamiento, me he apartado de la iglesia, me he apartado de Cristo, porque simplemente me pensé que se había acabado todo, o que cada quien tenía que correr para su propio rumbo. Pídele perdón al Señor y dile: Señor, vuelvo a tu llamamiento y el ministerio, Señor, que tú me diste. Que aunque las circunstancias me golpeen, aunque estemos pasando por un desierto, aunque estemos siendo atacados, aunque estemos siendo restringidos, Dios te ha dado un ministerio y Él lo va a respaldar. Él lo va a respaldar. Y ese ministerio está en los planes de Dios, y Él lo va a fortalecer, y Él lo va a usar cuando esté listo, cuando esté preparado, cuando esté calibrado, perfeccionado. Señor, gracias por la gracia que tenemos en Cristo de ti, porque por esa gracia tenemos el chip que nos ha activado la naturaleza de Dios en nosotros, porque por esa gracia tenemos la unción del Espíritu Santo, porque por esa gracia tenemos el privilegio de un llamamiento, porque por esa gracia tenemos la bendición de un ministerio. Nos has dotado de las
habilidades espirituales y los dones específicos para cumplir con ese ministerio. Nos has dado dones espirituales sobrenaturales. Gracias, Señor, por el poder de Cristo que está en la palabra, porque nos has encargado el ministerio de la reconciliación, porque nos has dado fe para soñar tus sueños, porque nos has dado ojos en el espíritu para ver lo que los ojos naturales no pueden ver, y poder caminar en fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve con nuestros ojos físicos, pero lo estamos viendo con nuestros ojos espirituales. Gracias por oír estas palabras que no las oímos en el mundo, en la sabiduría del mundo. En la sabiduría del mundo oímos automotivación, oímos positivismo, oímos tips, oímos estrategias, pero no oímos el evangelio de nuestra salvación, el evangelio de Dios, el corazón de Cristo. Y gracias por poder oírlo a través del Espíritu Santo, no en este tiempo, sino en lo posterior, cuando el Espíritu Santo venga sobre ti y te esté digiriendo el mensaje. Gracias, Espíritu Santo, por las proezas que podemos hacer, no en nuestras fuerzas o entendimiento, sino bajo la unción de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor, que tú seguirás hablando, que tú seguirás completando en tu palabra. Gracias porque nos has considerado, aún siendo viles, aún siendo lo que no es, aún siendo necios, aún siendo insensatos, nos llamaste. Y tienes la mirada puesta en nosotros y te glorificas en nosotros. Gracias, Padre. Bendigo esta iglesia, Señor, manantial abierto, Castillo del Rey, declarando, Señor, que tu poder está sobre ella, que tu mano está dirigiendo, que tu unción profética, apostólica está sobre el ministerio para edificar la iglesia al corazón de Cristo, y que trascienda los límites de los tiempos, de los años, de las generaciones, de los espacios, de las ciudades, porque se trata de establecer tu reino y de ensanchar tu reino. Bendice a los pastores, Señor. Bendice a Osvaldo, bendice a Ari. Señor, que tu Espíritu Santo, tu sabiduría, tu gozo permanezcan sobre ellos como lo ha sido. Señor, que la frescura del gozo de tu Espíritu Santo para hacer ministerio, para transmitir motivación, alegría, gozo en Cristo, continúe, se perfeccione, se acreciente en sus vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.